Shabbat Shalom, de nuevo, amada familia, de nuevo, gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Como dije al principio, sin haberlo planificado, nos hemos encontrado todo un grupo de personas y es una gran responsabilidad y siento un gozo muy grande de poder compartir la palabra con mi familia, con mis amigos y con los que nos puedan estar viendo por las redes sociales. La parashat de esta semana es la porción. Parashat significa porción. La porción de esta semana se llama Vayetze y está ubicada en Bereshit, Génesis 28, del versículo 10 hasta el capítulo 32, versículo 3. Más o menos comprende la historia desde que Jacob sale de Canaán y va en búsqueda de su esposa, en búsqueda de esposa. Luego lo que sucede cuando se casa con Lea, Raquel, las mujeres que le servían a ellos, tiene sus hijos. Luego toma la decisión cuando Yosef nace de regresar a la tierra prometida, pero como no tenía posesiones, entra en un tema de negociación y de trabajo adicional y comienza el retorno a la tierra prometida. Esa es más o menos la porción, en resumen, que vemos en estos capítulos. Nosotros nos vamos a concentrar en los primeros versículos de esa porción que habla de apenas cuando sale y del sueño que tuvo Jacob. El propósito del estudio del día de hoy es respondernos algunas preguntas. Uno, ¿con qué intención salió Jacob? ¿Cuál fue su primera parada y para qué llegó Jacob a ese lugar? ¿Cuál era ese lugar? ¿Qué representaba ese lugar? ¿Qué tierra le prometió el Eterno a Jacob y su descendencia? ¿Qué misterio encierra la expresión el polvo de la tierra? Y por último, ¿para qué acompañó y guardó el Eterno a Jacob y cómo reaccionó Jacob? Vamos al punto número 1. ¿Con qué intención salió Jacob? Para eso vamos a leer el primer versículo de esta parashá que está en Génesis 28:10. Miguel David, ¿puedes leernos, por favor? Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán. Ok, Vayetze corresponde a esta expresión y salió. Y vamos a profundizar un poquito más en estos términos. Previo, quiero comentarles que vimos que en la parashá anterior, Jacob recibe bajo engaño la bendición del primogénito. Y producto de este engaño, su hermano Esaf, pues, estaba sumamente airado y deseaba matarlo. La mamá, Rivka, decide y le recomienda a Jacob que se vaya para donde su familia, para donde su hermano Labán, para evitar que lo maten. Y también su papá Isaac, ya consciente de que Jacob era el que había recibido esa bendición, le vuelve a dar otra bendición. Le dice que no se case con mujeres de Canaán, sino que vaya y se busque esposa en la casa de su padre. Entonces, Jacob sale. Bueno, una de las razones por las que sale es porque para que no lo maten. Otra de las razones por las que sale es para buscar esposa. Pero no son las únicas razones. Y podemos hacer un pequeño paralelismo o comparación con Adán. Adán sale del huerto del Edén. Si él no sale del huerto del Edén, Dios lo fulmina, lo condena inmediatamente. El hecho de que Dios lo haya sacado del huerto del Edén y le haya dado una vida que duró 930 años es producto de la misericordia de Dios.
porque como Dios no quiere o no quería que Adán se perdiera, ni toda la descendencia, ni toda la humanidad, ni toda la creación, pues le da un periodo de tiempo limitado en el cual Adán, o Dios le permite a Adán a recomponer su relación con él. Este periodo de tiempo donde Jacob sale, además de salvar su vida, le va a permitir tener un encuentro con Dios, tener un cambio en su vida, una maduración, para que él pueda posteriormente volver, así como el propósito de Dios que todos volvamos al jardín del Edén. Analicemos un poquito más esta expresión vayetse. No vayan a pensar que vayetse en hebreo significa váyase, ¿no? Y salió. No. Vamos a ver lo que significa. Y salió. Ay, ya va. Vamos a ver si puedo arreglar un poquito esto rápidamente. Ahí por lo menos creo que se ve un poquito mejor. Vamos a analizar la palabra desde el punto de vista pictográfico. Cada letra hebrea tiene un significado en sí mismo. Vayetse se escribe con la Vav, la Yod, la Sade y la Alef. La Vav habla de conexión, tiene un clavo como señal. La Yod habla de la mano de Dios o la diestra de Dios. La Sade habla del deseo fuerte de Dios, o el deseo fuerte, y la Aleph representa a Dios mismo. Cada letra tiene también un valor numérico, y ahí podemos conformar una frase que podríamos definirla de la siguiente manera: la conexión con la diestra de Dios, el fuerte deseo de Elohim. Dios tiene un fuerte deseo de que nos conectemos con su diestra. La diestra de Dios es la que ejecuta las acciones de Dios. Es decir, Dios actúa a través de el Mesías, que es su palabra y que es su cuerpo hecho carne. Dios tiene un fuerte deseo de que nos conectemos con el Mesías. Y aquí empezamos a darle forma a esa expresión y salió. Jacob no solamente sale huyendo de su hermano ni buscando una esposa, ¿no? Sino que sale con un fuerte deseo, porque él había recibido la bendición de parte de Dios que le habían dado a Abraham y que posteriormente le habían dado a Isaac, su papá. Él tiene conocimiento de esa bendición, por lo tanto, él va en búsqueda de poder continuar con el plan de salvación que iba a través del cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente que iba a estar en Jacob. Por lo tanto, él tenía que formar una familia mediante la cual siguiera de generación en generación hasta que se cumpliese esa promesa. Vemos esta misma expresión, vamos a conectarla con algunos versículos donde aparece esta expresión. La primera vez que sale la palabra vayetse en la Torá es en Génesis capítulo 4 versículo 12, que es cuando dice: y produjo la tierra, después que Dios ordena con su voz, dice: y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces no se trata de salir por salir, sino se trata de salir en obediencia, escuchando la voz de Dios para que seamos productivos, o sea, para que produzcamos lo que Dios nos ordena. De eso se trata el propósito por el cual Jacob salió. Otro versículo donde aparece esa expresión, vayetse, bueno, no, este es como un pequeño resumen de este primer punto. Y salió Jacob en obediencia al Eterno. ¿Para qué? Para producir fruto
¿Mediante qué? Mediante la conexión con la diestra del oído. Ese es el objetivo por el cual él salió. Vamos entonces al punto número 2. Llegó. ¿Cuál fue su primera parada y para qué llegó Jacob a ese sitio? Vamos a leer el versículo 11 de Génesis, capítulo 28. Por favor, Estefanía, ¿puedes leernos? Y llegó al lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Yo le puse el título a esta lámina: cuando el sol se ponga, es señal de que debemos descansar en la roca de la salvación. Vamos a ver esta primera palabra, y llegó. Viene del hebreo vaipagá. Vaipagá es lo que está, es la palabra esa que está ahí. Las dos primeras letras, la Vav y la Yod, y después están esas últimas tres letras, que es como decir el verbo de la palabra, o la raíz de la palabra. Las dos primeras letras es como es el prefijo de la palabra. Y llegó. ¿A qué se refiere y llegó? Vamos a analizar un poquito. Esa misma palabra, y llegó, la vemos aquí en Génesis 23:8. Tatiana, ¿puedes leerlo, por favor? Y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Aquí está hablando Abraham a los habitantes de Canaán cuando muere su esposa Sara, y él está buscando un sitio, comprar un sitio donde va a sepultar a su esposa. Habla con las personas de ahí y pide que por favor intercedan ante el dueño del terreno para poder comprar, pues, para poder obtener lo que él quería. Vemos entonces que la palabra "y llegó" está relacionado con la raíz interceder. Interceder. Vamos a ver otro versículo donde aparece esa misma palabra, que está en Isaías 53:12. ¿Puedes leernos, Simón, por favor? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Bueno, este es el famoso capítulo mesiánico de Isaías, que habla directamente de Yeshua, y que él, llevando el pecado de todos nosotros, intercede ante el Eterno. Vemos entonces, o seguimos confirmando la intención de ese llegar. Llegó a ese sitio, ¿para qué? Para interceder. ¿Para interceder por quién? Bueno, indudablemente que por sí mismo, pero también por el pueblo de Israel y por todas las naciones del mundo, porque esa era la promesa que él venía atesorando en su corazón, con la cual salió de Canaán. Esa misma palabra también tiene otro sentido, y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Éxodo 5:20, Tatiana. Y al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Ok. La palabra que está resaltada es "y llegó", que es esa, encontrar. Entonces mantengamos la idea en la mente. Él sale con un propósito que ya lo vimos en el punto anterior, y llegó para interceder, para encontrarse. Interceder y encontrarse. Nosotros sabemos que Jacob, y lo vimos en la parashá anterior, era un hombre íntegro. Cuando decían, un versículo decía que lo describía a Esaf y describía a Jacob, la descripción de Jacob dice que es un hombre pacífico.
pero vimos que la palabra que está ahí en hebreo es la palabra tan, que significa íntegro. Y que es la misma palabra que está en Job 1:1, que dice que Job era un hombre era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Jacob. Era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, cada cosa que estaba haciendo desde la salida, tenía una intención recta y en el temor de Dios. Vemos en Hebreos 4:16 una expresión que nos hace entender un poco más lo que estamos leyendo. ¿Puedes leernos, Daniel, papi, por favor? Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Ok, lleguemos. ¿A dónde? A un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para interceder, para poder hallar gracia y misericordia delante de Dios. Volvamos al versículo que estamos analizando, que es el versículo 11, y ahora entendamos mejor el versículo. Entonces, Jacob llegó para encontrarse y para interceder, pero él necesitaba, ¿cómo sabía cómo llegar cuál era el sitio donde él iba a llegar? Bueno, porque el sol se había puesto. Esa fue como que la señal para llegar a ese sitio. Entonces agarró una de las piedras, no que agarró muchas, agarró una piedra y se acostó, la puso de cabecera y se acostó en ese lugar. En nuestras vidas muchas veces se pone el sol. Puede ser de día, puede ser de noche, pero muchas veces se pone el sol como que en contra de nosotros. No vemos la luz al final del túnel. Nuestra vida se vuelve oscuridad. Pues esa es la señal para que nosotros salgamos, nos encontremos con el Señor e intercedamos en oración. Esa es la señal para que nosotros descansemos en la roca de nuestra salvación y le entreguemos todas nuestras angustias y todas nuestras preocupaciones. Esa era la intención con la que Jacob salió, llegó a ese lugar y se acostó ahí. Vamos al siguiente punto. El lugar. ¿Cuál era ese lugar? ¿Qué tenía de especial ese lugar? ¿Por qué ese lugar? Este es el mismo versículo que les había mostrado, pero he resaltado esa expresión, el lugar. Y llegó a el lugar. El lugar no es cualquier lugar, era el lugar. Muchas veces yo conocí a una muchacha. Yo conocí a otra muchacha. Yo tengo muchas amigas, pero esta es la muchacha. La amiga, o sea, la propia, o sea, esa es con la que yo me quiero casar y pasar el resto de mi vida. Esta expresión es algo similar. El lugar no es cualquier lugar, es el lugar. En hebreo se dice Hamakom. Ha, que es el, Makom, lugar. Analicemos un poco más cuál es el significado del lugar. En Génesis, capítulo 22, versículo 4, Carlitos, ¿puedes leernos? Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ahí encontramos esta misma expresión, Hamakom. Abraham está llevando a Isaac para ser sacrificado. Él todavía no sabe cuál es ese sitio, cuál es el lugar del sacrificio. Y después de 3 días, lo cual es muy revelador,
alzó los ojos y vio a Jamacón, el lugar, de lejos. Ese lugar que vio Abraham y esa piedra donde colocó a Isaac para sacrificarlo es el mismo lugar que Jacob encontró y donde recostó su cabeza. El mismo lugar. El mismo lugar. Así dicen nuestros sabios y así dice, y así podemos interpretar en una medida que vamos profundizando en el estudio de la Torá. Ya vamos entendiendo que Jamacón es el lugar de sacrificio de Isaac. El lugar. Sigamos avanzando. Shemot, Éxodo 33, del 12 al 13, cuenta una historia bellísima sobre un encuentro de Moisés con el Señor. Estefanía, ¿puedes leernos el capítulo 12 y 13 de Éxodo 33, por favor? Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Fíjese, Moisés le dice al Eterno que si ha hallado gracia delante de él, que él quiere conocer sus caminos. ¿Y a dónde nos conduce el camino? Al lugar. ¿Cuál es el lugar? El sitio donde podemos conocer a Dios. ¿Dónde podemos conocer a Dios? En su presencia. Ese es el lugar. Abraham tenía 3 días de camino hasta que vio el lugar. ¿Y qué pasó en ese lugar? Conoció a Dios. ¿De qué manera? Se le reveló Dios como el Salvador. No, ya se le había revelado antes a Abraham como el único Dios, pero todavía no se le había revelado como el Salvador. A Moisés también se le había revelado, pero Moisés quería tener una revelación más profunda, un conocimiento más profundo del Señor. Y le pide que le haga transitar por sus caminos para poder conocerlo. Pero eso tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Considera también que esta nación es tu pueblo, porque Moisés era un intercesor por naturaleza, todo el tiempo estaba intercediendo por el pueblo. O sea, nosotros no vamos a conocer a Dios para simplemente jactarnos de lo mucho que lo conocemos. No, es para poder nosotros interceder por nosotros mismos y por nuestra familia y por el pueblo de Dios. Seguimos en la misma historia. Miguel, ¿puedes leernos del versículo 14 al 16, por favor? Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Ok, aguántalo un momentico. Vemos entonces que para conocer a Dios tenemos que estar en su presencia. ¿Y qué es lo que produce la presencia de Dios? Descanso. O la palabra que aparece ahí como descanso es menujá. Menujá en hebreo. No es Shabbat, es menujá. Menujá es el descanso que obtenemos cuando nos deleitamos en la presencia del Eterno. Eso es menujá. ¿Cómo se obtiene esa menujá? Bueno, aquí nosotros estamos en Shabbat. Nosotros cesamos de nuestros intereses, de nuestra obra creativa, del trabajo, todas esas cosas, para buscar el camino, para llegar a la presencia de Dios y obtener ese deleite, ese descanso. El Shabbat es un medio que Dios nos da para que podamos llegar a su presencia. No es un día de vacaciones,
para yo tirarme en la cama a ver mi programa favorito. No, no es eso. Miguel, continúa, por favor. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y hallamos la menuja, el descanso, el deleite, a donde nosotros vayamos, vamos a estar llenos del Espíritu. Y la gente se va a dar cuenta que somos diferentes y vamos a atraer a las naciones para que se integren al pacto de Dios y a sus promesas. Amén. Gracia, presencia y descanso es lo que nosotros necesitamos. Continuamos en la misma historia de Moisés. Simón, por favor, versículos 17 y 18. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Vemos que Moisés intercedió para rogar por la gracia. Dios lo escuchó, concedió su deseo, y cuando le dice que le va a conceder el deseo, entonces Moisés le dice: bueno, entonces muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Eso es lo que yo quiero. Ese es el mayor gozo que nosotros podemos tener, que Dios nos muestre su gloria. Pero dice la Torá que Dios no puede mostrar su gloria sin que nadie muera, porque la gloria de Dios es tan potente y es tan santa que todo lo que signifique pecado lo destruye de inmediato. ¿Qué dice el versículo 19? Maribel, por favor, y 20. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Necesitamos una protección especial para poder estar ante la presencia y la gloria del Eterno. Por eso cuando nosotros recitamos el Shema de manera simbólica, tapamos nuestros ojos, porque es como que necesitamos que una cobertura de parte de Dios para poder soportar la presencia de Él. Versículos 21, Estefanía, y 22, por favor. Entonces el Señor dijo: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Aguántalo ahí. Así aparece en la mayoría de las traducciones que tenemos en la actualidad. Entonces el Señor dijo: he aquí hay un lugar junto a mí. Hay un macón. Hay un macón junto a mí. Pero realmente no dice junto a mí. Esa expresión junto a mí, yo la coloqué ahí, son esas 3 letras hebreas. Está la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, la Taf, que es la última letra, y ya nosotros sabemos que esas 2 letras tienen un significado muy grande, porque el Eterno dice que yo soy el primero y yo soy el último. No hay Dios fuera de mí. Y Yeshua dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, que estuvo muerto y que resucitó. Vemos entonces una conexión entre el Aleph y la Taf con el Eterno y con Yeshua mismo. Y la última letra que se coloca ahí es una Yod. Cuando tú colocas la Yod de último, habla de pertenencia. Habla de pertenencia. O sea, cualquier palabra que le coloques una Yod al final, habla de apropiación, de pertenencia. ¿Qué quiere decir ahí realmente? Que hay un lugar en mí, no junto a mí, en mí. Y es diferente. Es importante que hagamos una distinción. Hay un lugar en mí al staff, en mí que yo soy el primero y el último, el principio y el fin.
que dice, y tú estarás sobre la peña. Sabemos que la peña es una roca donde nosotros debemos edificar nuestra vida para que podamos tener seguridad, porque vendrán tormentas, vendrán vientos, vendrán las aguas y permaneceremos firmes. Versículo 22, ¿vale? Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Se viene la gloria de Dios, que para el que no esté preparado significa juicio. Sin embargo, Dios nos coloca en una hendidura entre la peña. Por eso dice, en un lugar en mí, Él es la peña y la hendidura es el espacio que Él hace para colocarnos ahí para protegernos. Y nos cubre con su mano. ¿Qué es la mano? La diestra de Dios. La acción salvadora de Dios. Hasta que Él pase. El que no esté en esa hendidura, pues sufre juicio y condenación. En el lugar Hamacón estamos cubiertos y estamos seguros. Vemos otro versículo en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 20 y 21. Miguel David, por favor. He aquí, yo enviaré un mensajero de Dios delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Aguántalo. En la mayoría de las traducciones en español, esa expresión lo dicen así: aquí yo enviaré un ángel de Dios delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al Hamacón, al lugar que yo he preparado. Pero en hebreo la expresión es malak, y malak se usa indistintamente para un ángel, pero también se usa para cualquier mensajero de Dios. Por ejemplo, los profetas eran mensajeros de Dios. Yeshua mismo es un mensajero de Dios. Nosotros en un momento dado somos mensajeros de Dios. Yo puse la expresión mensajero de Dios porque cuando leamos el siguiente versículo vamos a entender un poco mejor el porqué. Miren, versículo 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Mami, y eso no interrumpe aquí un poco la visión de... No se ve. Ah, ok. Gracias, mi amor. Nosotros no debemos ser obedientes a los ángeles, sino que el ángel o el mensajero trae la palabra de Dios. Entonces tenemos que obedecer la voz de Dios, bajo la cual no debemos ser rebeldes. Y entonces dice que Él no perdonará la rebelión porque en Él está mi nombre. Los ángeles no perdonan, nadie perdona, solo Dios. Entonces ese mensajero de Dios, desde mi interpretación, aclaro eso, esa es mi interpretación personal, representa al Mesías mismo. Y en el Mesías, Yeshua, está el nombre de Dios, porque Yeshua significa Dios es salvación. Ok. En el pueblo de Israel hay una expresión que se utiliza cuando las personas están de duelo por la pérdida de un ser querido, que es la que vemos aquí en hebreo, que significa que comienza Hamacón, Yenahem, Etem, Betoch, Shera, Belei, Tion, Jerusalén. Que el omnipresente, que el eterno, los consuele entre los demás dolientes de Sión y de Jerusalén. Hamacón, cuando ellos dicen que Hamacón te consuele, está hablando de que Dios te consuele. La expresión Hamacón es uno de los nombres de Dios en hebreo. El lugar es Dios, porque nadie más que Dios
para comprender la situación por la cual estamos atravesando y nos consuele. Y Él es el único que puede estar y conocer, puede estar en lo más profundo de nuestro corazón, en ese lugar. Él sabe, Él mejor que nadie, qué es lo que podamos estar pasando en ese momento. Y por supuesto se sabe que Dios pues está en todos lados. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno nos consuele. Y con eso finalizamos esta tercera parte. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué representa ese lugar donde Él llegó? La escalera. Ya vamos a entender. Bereshit, Génesis 28:12, Miguel Alberto. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por él. O sea, esa escalera, en ese sueño, era una conexión entre los cielos y la tierra. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Hay una interpretación de rabinos y sabios antiguos que dicen que como la palabra escalera tiene la misma geometría que la palabra Sinaí, creo que es 130 o 310, casi estoy seguro que es 130, tiene la misma geometría. Entonces lo relacionan con el Sinaí, porque en el Sinaí había una conexión entre el pueblo de Israel y Dios a través de esa montaña. En la cúspide de la montaña estaba la presencia de Dios y abajo estaba el pueblo. Y en medio estaban unos mensajeros que eran los profetas de Dios, en este caso Moisés y Abraham, que es como decir los ángeles. Esa palabra ángeles entendemos que son mensajeros de Dios. Perfectamente Aarón y Moisés eran los que subían y bajaban, subían y bajaban. De hecho, Moisés subió y bajó como 4 veces en el monte Sinaí, en medio de toda la historia, la entrega, los 10 mandamientos y todo esto. Era un mensajero de Dios, iba, hablaba con Dios, bajaba y hablaba con el pueblo, iba, volvía a hablar con Dios, intercedía, bajaba y volvía a hablar con el pueblo. Entonces comparan este sueño de Jacob con lo que sucedió en el monte Sinaí. Sin embargo, nosotros tenemos, y pienso que no está lejos de la realidad, pero nosotros tenemos una gran ventaja porque tenemos el Nuevo Testamento, que es nuestro diccionario, que es nuestra interpretación de la Torá, que nos sirve pues todo el alimento ya digerido. ¿Qué dice Juan 1:51, papá? Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Yeshua es el que está hablando en este momento, en ese versículo. Y él hace una descripción exacta, prácticamente exacta, del sueño de Jacob. Entonces, ¿quién es la escalera? Es Yeshua mismo, el Mesías. O sea, es Dios, pero revelándose como el mediador entre el cielo y la tierra. Así como Dios, que ya se le había revelado a Abraham, luego se le revela en el lugar, en el Hamacón, como el Salvador, como el Cordero sustituto. Aquí Yeshua nos está diciendo que Él es el que nos puede conectar con el Eterno mismo, porque ningún hombre puede subir al cielo. Esto es para traer al Mesías a la tierra. Ningún hombre ha vuelto de la muerte para la vida eterna. Esto es para hacer resucitar al Mesías. Él es la escalera. Primera de Timoteo 2:5, Daniel, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mashiach, hombre. La escalera es uno solo, es Yeshua. No hay nadie más que pueda cumplir con esas características. Nadie en absoluto. ¿Qué dice Mateo 3:16, Maribel? Después de ser bautizado, Yeshua salió
del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Cuando Yeshua bajó a lo más profundo de la tierra, el bautismo representa la muerte, sumergirnos en la muerte. Al salir del bautismo habla de resurrección. Yeshua simbólicamente baja a las profundidades más grandes de la tierra, que es la muerte. Y cuando sale, ¿qué pasa? Se abren los cielos. ¿Y qué sucede? Baja el Espíritu de Santidad. Y es también una figura de esa escalera que nos conecta. Hechos 7:56, Estefanía. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Yeshua, después que ya había muerto y resucitado, este es uno de los discípulos, Esteban está siendo apedreado en ese momento injustamente, y Esteban en el momento de su muerte ve al cielo y ve los cielos abiertos y a Yeshua parado a la diestra de Dios. O sea, él, por tener la fe en Yeshua, pues se conectó con los cielos. Y no solamente Yeshua estaba en la tierra, sino que después que murió, está ahí a la diestra, intercediendo por todos nosotros. Él es la conexión. Y con esto finalizamos y pasamos al punto 5 y al punto 6. La tierra y el polvo de la tierra. Punto 5. ¿Qué tierra le prometió el Eterno a Jacob y su descendencia? Bueno, la tierra de donde había salido, que es la tierra de Canaán, donde ellos estaban viviendo como extranjeros, pero después iba a volver, iban a tomar posesión de esa tierra, indudablemente. ¿Qué dice el versículo 13, papá, por favor? Y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ok. El Señor estaba sobre ella. ¿Sobre qué? Sobre la tierra por medio del sueño de la escalera. Pues estaban arriba en la escalera y estaba haciendo contacto con la tierra. Sabemos que la escalera es Yeshua y que ese lugar representa al Eterno mismo. Fíjense que él dice, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac. No Abraham. Abraham es su abuelo. Sin embargo, aquí hace la expresión, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Porque todos nosotros, los hijos de la promesa, tenemos como padre Abraham. Porque él es el primero que recibió la promesa. No es porque sea nuestro papá, sino que él nos genera a nosotros, así como todos somos generados por Adán, por ser su descendiente. Abraham, que es el padre de la fe y el dueño de la promesa, nos genera a nosotros, por lo tanto, él es nuestro padre. Porque somos, ¿qué? Hijos de la promesa, hijos de Abraham. Por lo tanto, los hijos de Abraham son los herederos de la tierra. ¿Y qué representa esa tierra? Pues la tierra es Yeshua mismo. Yeshua es la tierra de nuestra herencia. ¿Qué dice el versículo 14? Y con esto pasamos al segundo punto, que habla de la expresión, ¿qué misterio encierra el polvo de la tierra? Versículo 14, Maribel. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderá hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ok. ¿Qué entendemos nosotros por esa expresión, el polvo de la tierra? Que también tu descendencia será como el polvo de la tierra. ¿Tienen idea? ¿Alguien quiere? El polvo de la tierra es tanto que es
inmensurable, incontable, inconmensurable. O sea que seremos como, también tu descendencia será numerosísima. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna opinión con respecto a lo que significa esa expresión? Avanzamos. Aquí Dios está haciendo le está dando como una profecía a Jacob, que la descendencia sería como el polvo de la tierra. ¿Quiénes son la descendencia de Jacob? La descendencia de Jacob es la simiente. Habla de Yeshua. Y habla también del pueblo de Dios. Habla de nosotros. Yo pongo ahí Yeshua, Israel. Y nosotros, los hijos de Israel, seremos como el polvo de la tierra. Y de esta manera, Dios se iba a extender, o se iba a extender esa descendencia por todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Y serían benditas toda la familia. Hay un comentario de Sforno. Sforno es un rabino italiano que nació en 1475, murió en 1550, que con respecto a este versículo interpreta de la siguiente manera. Dice así: solo después que tu descendencia haya sido humillada como el polvo de la tierra, se extenderá poderosamente hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Los sabios enseñaron que la futura salvación de Israel llegará recién después de que Israel haya sufrido el oprobio y la humillación. Porque hay una visión donde Dios le dice a Abraham que tu descendencia será como las estrellas del cielo, incontables. Pero cuando nos dice que será como el polvo de la tierra, pues tendemos a pensar en lo mismo, pero no es lo mismo. Habla de humillación. Cuando Dios dice, del polvo te saqué y al polvo volverás, ¿qué nos está diciendo? ¿Ah? Nos está hablando de muerte. ¿Qué es la muerte? Humillación. Y que somos solo tierra, pues. Al final de cuentas, este cuerpo es... Correcto. Entonces, la expresión polvo de la tierra está más relacionada con la humillación, con la muerte. ¿Qué sufrió Yeshua? Oprobio, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Fue como el polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra, porque Él resucitó y no se corrompió. Él no se volvió polvo. Nosotros tenemos la simiente también dentro. Y también esto se puede aplicar no como individuo nada más, sino como pueblo. Porque aquí está hablando del pueblo de Israel. Hasta que el pueblo de Israel no sea humillado, no se va a poder extender por todos los confines de la tierra y no va a poder ser salvo Israel. Sigamos analizando un poco esto. Aquí vamos a acomodar esto rapidito. Así se escribe polvo de la tierra en hebreo. Son esas dos palabras. Ahí está el valor de cada una de las letras. El valor de cada palabra. Polvo vale 370 y haaretz, que es tierra, vale 296. La suma de esas dos palabras da 666. Sabemos que el 666 es el número de hombre, pero del hombre sin Dios. Es el número de la bestia y el número del hombre. Habla de un hombre humillado. Adán pecó, no llegó al reposo de Dios y murió. De eso habla polvo de la tierra, de humillación y muerte. Mira lo que dice Isaías 51, 22, 23, que es uno de los versículos que se inspiran los sabios para decir que esa expresión habla de la humillación de Israel. ¿Qué dice Coralia, por favor? Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa
está hablando de la salvación de Israel. Cuando llegue el tiempo, Israel, que había puesto sus espaldas como suelo para que los demás pasaran, eso va a suceder con los que le hicieron eso. Y entonces viene la salvación de Israel. Primero viene la humillación, y cuando nos pisan, nos vuelven polvo. Y después viene la salvación. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, qué dice Pablo con respecto a esto. Lo encontramos en Romanos 11, capítulo 11. Puedes leernos, Miguel, versículos 15 al 17. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Voy a hacer un comentario antes de continuar con la lectura. Empecemos a entender un poco lo que es el misterio del polvo de la tierra. Era necesario, uno, que el Mesías muriera, si no, no llega la salvación a todo el mundo. Dos, era necesario que el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, fuera hecho desobediente y fuese humillado. Porque esa humillación ha representado la exclusión del pueblo judío, representa la reconciliación nuestra. Si no, nosotros no estuviéramos aquí. Si previamente no se hubiese humillado el pueblo judío. Esa parte no la entendí, la humillación del pueblo judío. Dice, porque si al excluirlos a ellos, el pueblo judío que no creyó en el Mesías, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿entiendes? Se excluye al pueblo. Anteriormente, nadie más tenía las promesas de Dios en el mundo, solo el pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel tenía la Torá y el pacto con Dios, más nadie. El resto del mundo eran idólatras. Pero cuando ellos no aceptaron al Mesías, estábamos hablando de que fueron excluidos. También como el resto del mundo. Pero esto produjo como consecuencia la muerte del Mesías. Y con la muerte del Mesías nosotros fuimos incluidos. Sí, le dio el mensaje primero a ellos. Poquitos lo recibieron, pero los muchos no lo recibieron. Entonces eso dio pie a que dieran el mensaje a otros que no lo conocían, que no tenían promesa, y lo aceptaron. Ahora, esos otros, que son las naciones, que somos nosotros, ahora nosotros somos ellos. No porque los sustituyamos, sino porque nos integramos al pueblo de Dios y sus promesas. Porque estábamos desincorporados, somos injertados. Seguimos leyendo. Versículos 18 al 20, Daniel. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. No seamos arrogantes, no seamos altaneros, sino temerosos de Dios. La exclusión del pueblo judío es producto de la misericordia de Dios por nosotros. No nos olvidemos de eso, ni de dónde venimos. Para decir nosotros hoy en día, bueno, ya ellos no son el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios y tal, no sé, cosas así. No podemos caer en ese tipo de antisemitismo, en ese tipo de arrogancia. Es parte del plan de Dios, tenemos que comprenderlo de esa manera. La batería se está botando, Estefanía. Ok.
¿Qué dice versículos 21 y 23, Coralia? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. ¿Cómo creerán si no hay en quien les predique? Si nosotros recibimos la bondad de Dios, ¿cómo nosotros podemos practicar la bondad? Pues orando por los que no conocen al Señor, sean judíos o no judíos, amándolos, permaneciendo en la bondad, no excluyendo, ni juzgando, ni condenando. Al contrario, porque Dios es poderoso también para hacer un milagro en ellos. Por eso, Pablo, que era el apóstol a los gentiles, cada vez que iba a una ciudad, primero le predicaba a los judíos y después a los gentiles. El misterio de Dios. ¿Qué dice Romanos 11, 24 y 25, papi? Aquí, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Por qué se dice la expresión? Primero, es un misterio. Segundo, es un endurecimiento parcial. ¿Por qué es parcial? Porque es por un tiempo determinado. Bien, pero también es porque la revelación que ellos tienen es parcial hoy en día. Ellos siguen manteniendo, ellos no son igual que cualquier idólatra que tienen un poco de falsos dioses. Bueno, me refiero a la mayoría, ¿no? Ellos tienen la Torá, tienen los mandamientos, guardan la fiesta, comen kosher, oran, van y se congregan. O sea, no tienen una revelación parcial. Les falta la otra parte, que la más importante, ¿no? Que es el Mesías, la Torá viva. Entonces es parcial. Hasta que todos los gentiles, que no falte ninguna alma que Dios haya llamado o escogido en integrarse al pueblo de Dios. Hasta un tiempo específico. Y en eso consiste el misterio de Dios. Yeshua murió y se humilló. El pueblo de Israel ha sido humillado para que todas las naciones puedan injertarse en Israel. Y nosotros morimos todos los días por predicar el Evangelio de Dios. Morimos a nuestro propio deleite, a nuestra propia carne, a nuestro propio cuerpo. Morimos al mundo con tal de llevar la palabra. ¿Y qué va a suceder al final, Tatiana? Romanos 11, 26 y 27. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Al final se cumple la perfección del plan de Dios. Judíos que vengan al arrepentimiento a través del Mesías, aunque ya tengan a la Torá. Cristianos que vengan al arrepentimiento a través del Mesías, que no abolió la Torá, sino que nos santifica por sus mandamientos. Y las naciones que se integren hasta el último de los gentiles. Todos nosotros conformamos el Israel que será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Por qué tenemos que estar conscientes que el llamamiento del Eterno es irrevocable? Dice así
en Romanos 11:28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque no creen en el Mesías. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de las promesas que se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob. Estamos viendo cómo se le transmitió la promesa a Jacob. Entonces, aunque sean enemigos del Evangelio, son amados por la promesa. Así también, ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia. ¿Y quién le va a mostrar misericordia? Pues nosotros. ¿Quién les puede mostrar misericordia sino nosotros? Porque Dios ha encerrado en todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha llegado a darle consejos a Dios? ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Dios nos deba algo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y pasamos al último punto, que ahí es donde vamos a ver el propósito y la reacción de Jacob después de ese sueño, cuando se despertó. Dice, ¿para qué acompañó y guardó al Eterno y cómo reaccionó Jacob? Versículo 28:15. ¿Qué le dice el Señor? Sí, Miguel. Ah, sí, adelante, Miguel. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y te haré volver. Eso no es simplemente como, bueno, vuélvete ahí, regrésate. No. Ahí dice, veashibotica, que es la palabra que está allá. Ahora, en el medio hay dos letras, que es la Shin y la Bet, que es la que está en el medio en amarillo. La Shin y la Bet, que es Chub, que es la raíz de esa palabra. Te haré volver. O sea, esa palabra es y te haré volver. La palabra Chub en hebreo es arrepentimiento. Te haré volver en arrepentimiento. Vemos después en la siguiente parashá, Jacob se devuelve y se encuentra con Esaú y le pide perdón y se reconcilian, entran a la tierra prometida y ahí sigue su vida. El Señor nos guarda por donde quiera que vayamos. ¿Y de qué manera se muestra esa protección? Cuando por su bondad nos guía al arrepentimiento. Yo en un tiempo de mi vida fui mundano, digámoslo así. Y hoy en día yo reconozco que Dios me protegió de muchísimos errores que yo cometí en mi vida y de mi rebeldía y de mi carnalidad. Porque Él, reconozco hoy en día que Él me guió al arrepentimiento. Y después que me guió al arrepentimiento, me doy cuenta de que el Señor me estuvo protegiendo en todo momento. Porque Él no nos va a dejar hasta que no perfeccione la obra que inició en nosotros. Así nosotros, pues seamos débiles y a veces flaqueemos un poco. Él no nos va a dejar hasta que culmine la obra que comenzó en nosotros. Y entonces ahora se despertó Jacob. ¿Qué dice Simón? El versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. La conexión con el cielo. En este momento aquí, en este lugar, está la presencia de Dios.
nosotros tenemos que reconocer delante de quién estamos. El Eterno, mediante su Espíritu de Santidad, vive en nuestros corazones. Y a veces nosotros no reconocemos la grandiosidad de lo que significa eso. Y actuamos como cualquier persona del mundo. Profanamos el templo de Dios. Somos santos y apartados para Dios, pero nos comportamos como cualquier persona. Reflexionemos sobre eso. Reconozcamos delante de quién estamos. Y después en Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, de que descendió de los cielos y habitaba la gloria de Dios, y habla y la describe con 12 puertas. Cada puerta tenía el nombre de cada uno de los hijos de Israel, de las 12 tribus de los hijos de Israel, y después habla de que estaban los nombres de los apóstoles, pero estaban también los apóstoles representados ahí que iban a jugar a todo el pueblo de Israel. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Estos dos últimos versículos. Que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. A pesar de que Jacob engañó, después salió, después lo engañaron a él y pasó por miles de situaciones, al final Dios cumplió las promesas en la vida de Jacob y en la vida de cada uno de nosotros también es igual. Y hacemos un resumen ejecutivo, Miguel Alberto, que a ti te gusta el resumen ejecutivo, lo voy a leer yo, pero... Ok, ¿con qué intención salió Jacob? Salió con la promesa, en obediencia y para ser productivo. ¿Cuál fue su primera parada y para qué llegó Jacob? Llegó para tener un encuentro con Dios e interceder. ¿Cuál era ese lugar? El Eterno mismo, es decir, su presencia. ¿Qué representaba ese lugar? La conexión entre Dios y los hombres, es decir, Yeshua. ¿Qué tierra le prometió el Eterno a Jacob y su descendencia? La tierra que prometió es el Mashiach, Yeshua. ¿Qué misterio encierra el polvo de la tierra? La clave del plan de salvación para todas las naciones mediante la muerte del Mesías, mediante la humillación de Israel y mediante la muerte diaria de cada uno de nosotros. ¿Para qué acompañó y guardó el Eterno a Jacob y cómo reaccionó Jacob? Para hacernos volver en arrepentimiento y perfeccionarnos en santidad. Jacob reconoció delante de quién estaba. ¿Culminamos? El Eterno cumple su propósito a pesar de nuestras debilidades y fallas. Chau, chau. Chao, chao.